Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Le damos inicio al primer encuentro de esta segunda edición del curso de Planificación Estratégica y Gerenciamiento para la Asociatividad. Para quienes no me conocen, mi nombre es María Florencia Iglesias, soy directora de Desarrollo de Capacidades Productivas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, y junto a la Universidad Tecnológica Nacional estamos en el día de hoy iniciando esta segunda edición del programa de formación como una iniciativa conjunta para apoyar, promover, potenciar a los procesos de gestión asociativa y colaborativa que se dan en los territorios para alojar a conjuntos de empresas pymes, emprendimientos y cooperativas, para que a partir de allí puedan incrementar sus niveles de competitividad, de productividad, la capacidad de acceder a nuevos mercados, la capacidad de generar innovación y vinculación. Para esto, y antes de dar inicio al encuentro de trabajo en el que vamos a estar haciendo acuerdos de cómo vamos a trabajar durante estas 16 semanas, le voy a dar la palabra a Daniela Moya, directora nacional de Gestión y Política PYME, para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida a este primer encuentro. Acá estamos, bueno, gracias Flor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Flor, es darles la bienvenida a este encuentro. La verdad es que nos pone muy contentos tener una segunda corte, digamos, en estas temáticas asociativas. Para nosotros desde la CEPIME el eje de la asociatividad es sumamente importante e interesante tratar de fomentar que las empresas trabajen asociativamente, que las pymes puedan asociarse. Dentro de una misma cadena de valor, dentro de un sector, o sea, es una forma de generar mayor productividad y competitividad para las empresas que los componen. En esta segunda corte se amplía un poco más el esquema asociativo para el armado de estos planes estratégicos, incorporando a cooperativas, que en la primera corte no habíamos trabajado en cooperativas. Por otro lado, comentarles, bueno, que es parte de una política más integral, donde la idea es acompañarlos en estos armados de planes estratégicos y de gerenciamiento, donde entendemos que es importante para los grupos, las cooperativas y los clústeres conocer hacia adentro, digamos, de los grupos, cómo es su gobernanza, cómo participar, cómo actuar, cómo generar esa vinculación hacia adentro y hacia afuera con el resto de los actores y las redes de la región. Así que acompañar esos procesos desde el lado de la capacitación para que luego lleguen por ahí más armados los planes que podamos llegar a financiar desde CEPIME con asistencia económica. Acá está Silvina Mochi, que tiene la dirección de desarrollo de cadenas de valor, donde se trabajan entonces en todos los instrumentos asociativos también. Sebastián Lucero, que es el coordinador de sistemas productivos locales, 4.0 lo llamamos nosotros por este año, para trabajar con grupos asociativos hacia la innovación y el desarrollo exportador. La idea entonces es esta primera etapa, digamos, de capacitación y de acompañamiento en este armado de planes con asistencia más personalizada hacia los grupos asociativos, para que después los que quieran acceder, digamos, a un programa de asistencia técnica ya tengan un plan armado, porque lo que nos pasaba es que por ahí se presentaban proyectos asociativos donde faltaba consolidar un poquito más, ¿no? Todo esto que mencionábamos de la gobernanza del conglomerado, la gobernanza de los grupos, y nos parecía importante poder acompañar ese proceso, que es un proceso asociativo de largo plazo, de mediano y largo plazo. Nosotros acompañaríamos en una primera etapa en el armado de esos planes, a esas líneas de acción, para que tengan más claros hacia dentro de los grupos cuáles son las líneas de acción que podrían desarrollarse, para luego en un segundo paso poder acompañarlos con asistencia económica con los programas de la CEPIME asociativos. También trabajar con esos grupos asociativos en cómo se pueden conectar con los centros de servicios o los centros tecnológicos locales. Ahí también hace relativamente poco lanzamos una política de centros tecnológicos, que son espacios de uso común y espacios también de encuentro para que las pymes puedan desarrollar sus productos, pero que también puedan compartir, digamos, ese espacio y generar otras sinergias y de comportamiento asociativo. Así que, nada, darles la bienvenida, comentarles, bueno, esto en general de cómo es el abordaje de la política asociativa desde la CEPIME, y dejar siempre las puertas abiertas, la agenda abierta para cualquier duda que tengan en cuanto a los instrumentos que tenemos, cualquier opinión que tengan para generar nuevas políticas de asociatividad. Es un mundo que
hay que trabajarlo muchísimo más también desde las normativas, desde ver en la asociatividad cómo se conforman esos grupos, esos clústeres, qué formas jurídicas. Digo, hay un mundo para explorar y un mundo para mejorar, y estamos para eso, así que agradecerles la participación y esperemos que les sea útil el plan de formación y de capacitación que estamos ofreciendo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Dani ahí por dar el inicio. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Contarles que hemos hecho un proceso de selección para esta segunda edición y están acompañándonos 50 referentes, coordinadores de grupos asociativos de 15 provincias del país. Y como el año pasado hemos decidido volver a repetir nuestra alianza estratégica con la Universidad Tecnológica Nacional, porque hemos puesto a disposición un programa que ha sido de excelencia, en el cual hemos tenido como muy buenas respuestas en términos de satisfacción y también de esto, de lograr un producto final que tenga que ver con cómo llevar adelante un plan de asociatividad que permite ordenar las diversas líneas de acción que se están dando en los territorios. En ese marco, cuenten con la Secretaría, como dice Dani, para los 16 encuentros que se estén trabajando, y le voy a dar la palabra a Sergio Pérez Rossi, director de la Maestría de Desarrollo Territorial de la UTN y además quien está a cargo de la coordinación de este programa de formación. No quiero dejar de agradecer también al equipo que va a estar acompañando a Sergio y con quien hemos trabajado en forma colaborativa en este espacio de pensar el sistema universitario nacional con el Estado para poder proveer más y mejores servicios, a Carlos Ferraro, a Mari Borghi, a Mijal Sass, a Javier Rodríguez y a Héctor Castelo como invitados especiales que va a tener este programa, y al equipo de tutores que van a estar haciendo una tarea de acompañamiento y de facilitación para las necesidades que cada uno de ustedes vaya trayendo a este espacio de formación, conformado por Noemí Saltarelli, Ramiro Castro, Marcelo Hortensi, Analía Álvarez, Celina Polenta y Sergio Damiano. Aprovecho también para agradecerles su compromiso con este espacio y ya los dejo para que puedan empezar el trabajo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Florencia. Buenas tardes, primero. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Florencia por sus palabras. Gracias a Daniela Moya también por la presentación y los comentarios. Debo decir que es un gusto de verdad, aunque parezca un lugar común, participar directamente, de manera directa, en lo que siempre desde la teoría decimos, la articulación público-privada, sector del conocimiento, sociedad civil organizada. Justamente la universidad tiene un rol que a veces adeuda la proximidad, y la experiencia del año pasado, como decía Florencia, ha sido una experiencia que a nosotros nos satisfizo, pero que nos dejó como con un gustito más, así que ahora tenemos la chance de profundizarla con más tiempo. El año pasado, para comentarle a la gente que está conectada, fue vertiginoso y fueron los 2 últimos meses del año que tuvimos que hacerlo. Fue un desafío interesante, salió bien, y queremos que este año con más tiempo salga mejor, con los aprendizajes que tuvimos, a partir de aciertos y errores, como pasa siempre, y en la amalgama, en el equipo nuestro con el equipo de CEPIME, podamos ir por más. Es un desafío interesante, además, porque también se amplió la tipología de los grupos asociativos, por lo tanto, como tenemos más tiempo, creemos que por ahí vamos a poder conjugar esa elevación de la vara en aras a un mejor resultado. Yo le voy a pedir a Mijal que si me apoyan en la presentación para ir directamente al grano, digamos, más allá de que la gratitud siempre es importante destacarla en primer lugar. Nos sentimos realmente muy bien en el trabajo conjunto con CEPIME. Nosotros, como también decían tanto Florencia como Daniela, nosotros creemos
que la articulación público-privada y con el sector de conocimiento y la sociedad civil complementa lo que las empresas hacen cuando intentan elevar su cualificación. Y elevar su cualificación no se hace intramuros, sino que se hace también en un entorno territorial que la sostiene. Por eso hemos preparado un programa que de alguna manera es el programa del año pasado con algunos nuevos atributos que vamos a ir comentando en un ejercicio que ya empieza a navegar el curso, pero que intentaremos que en esta primera jornada no sea tan árido ni tan profundo como para no cansarlos, pero sí señalarles que este equipo, conformado por las personas que Florencia presentaba, y que ahí están citadas nuevamente, tiene un componente que va a estar hoy de cara directa conectado con ustedes, que somos Carlos Ferraro, Mari Borghi, Mijal Sassi, Noemí Saltarelli y yo, pero a la vez Noemí Saltarelli hace interfase con el conjunto de tutores que señalaba Florencia, que son Rodolfo Kunz, Sergio Damiano, Ramiro Castro, Analia Álvarez, Celina Polente y Marcelo Oltensi, que van a estar siguiéndolos más de cerca, bueno, todos vamos a estar cerca, pero ellos cuerpo a cuerpo, en lo que es la tarea complementaria a las instancias sincrónicas de lo que es la cursada en 8 sesiones. Entonces, presentado el equipo, nosotros respondemos y estamos aparaguados en la UTN y en particular en la Facultad Regional Buenos Aires, en la Maestría en Desarrollo Territorial, aunque tenemos este cuerpo de profesores y de maestrandos, una antenita en Rafaela, donde hay maestría también, y una antenita en San Rafael, Mendoza, donde la maestría va a empezar a funcionar a partir del año que viene. Dicho esto, siguiente filmina, por favor, Mijal. Como señalaba anteriormente, doy el marco del formato y la metodología, y después voy a hacer algunas pinceladas sobre el marco teórico conceptual, antes de pasarle a mis colegas. Nosotros vamos a tener de aquí hasta mediados de diciembre 8 clases sincrónicas, donde vamos a abordar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con el marco teórico. Siempre es importante, aunque resulte árido y algunos no vengan de instancias de universidad, porque es importante a los efectos de, como decía Daniela, poder parir al final un plan estratégico que esté fundamentado en cuestiones que hacen al marco teórico conceptual y a la metodología de la planificación. Y también, digamos, el curso va a navegar desde el marco conceptual directamente relacionado con la praxis. Todos nosotros tenemos prácticas en esta cuestión también, pero vamos a usar de vehículo el caso del CEMAS y de TER a través de la voz y de la expertise de Mari Borghi, para que en cada módulo, cuando planteemos cuestiones que tienen que ver más con el marco teórico, lo podamos poner en diálogo con ese caso para que a ustedes les sea ilustrativo. Y por otro lado, en la segunda instancia o etapa o momento de cada una de las clases sincrónicas va a haber una apoyatura hacia facilitarles, digamos, el proceso hacia el ejercicio de conformación del plan. Ahora lo vamos a comentar más, y sobre todo lo va a comentar Noemí y Mijal, luego de que Carlos Ferraro, Mari y yo hagamos esta introducción temática. Y después, en los miércoles intermedios, donde no hay clase, va a haber un encuentro a foros para darle apoyatura y seguimiento. Más allá de que hay una plataforma preparada, sobre la cual Mijal y Noemí van a explicar, con materiales que vamos a ir cargando, algunos ya están cargados, que van a ser de soporte y de sostén al proceso de la cursada en sí. Entonces, cursada sincrónica, instancias de tutoreo y acompañamiento, y a la vez, durante 3 instancias de lo que llamamos encuentros taller, vamos a tener, que van a ser uno por mes, fuera de esas 8 clases, una actividad que tiene que ver con que ustedes, que son animadores, coordinadores, facilitadores, o como se llame en cada uno de los casos de los grupos asociativos, un espacio ampliado para los actores institucionales que hacen de soporte a un sistema
sistema productivo en los territorios, llámese municipios, universidades, cámaras, y institutos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es importante a esos efectos que el territorio de alguna manera dialogue con las iniciativas de los grupos asociativos para darle mayor fortaleza y competitividad. Pariremos en conjunto un documento de avance del plan gradual que va a tener, digamos, la cristalización hacia el final del recorrido del plan estratégico final por cada uno de los grupos asociativos, como va a contar más adelante. Siguiente, por favor, Mijal. Entonces, a mí me va a tocar, en los hitos de hoy, a mí me va a tocar la aproximación al desarrollo territorial, que no vamos a cansar con eso, van a ser 10 minutos de algunos comentarios y algún marco conceptual básico. Después le vamos a pedir a Carlos Ferraro que haga también una aproximación a lo que son los sistemas asociativos y de cooperación en estos espacios de los grupos asociativos en clave territorial, e ir perfilando, digamos, alguna caracterización, que es un momento inicial del ejercicio. Luego Mari Borghi va a hacer la hilación con el caso, y finalmente, en los últimos minutos de la jornada, tanto Noemí como Mijal van a plantear las consignas de trabajo, y va a haber un espacio de interacción con todos quienes están conectados, los que deseen preguntar o comentar alguna cosa. Siguiente. Ahora sí, digamos, muy rápidamente, ya metiéndonos en el marco conceptual, ¿por qué tanto Florencia como Daniela y como yo, y luego lo van a hacer también mis colegas, hablamos de articulación, territorio y producción, digamos? En realidad ha habido un proceso en el tiempo, en los últimos años, que ha intentado intervenir con mayor éxito y menor éxito en el fomento, digamos, a las iniciativas de las pymes, a las iniciativas emprendedoras. Primero fue más en clave individual, se intentó promover la empresarialidad, y en un esquema más incremental, luego esos programas, esas intervenciones y esos estímulos al fomento fue más a los sistemas de integración productiva, sea en formato de grupos asociativos, de clúster o de cadenas. Eso no se hacía solamente, o se entendió que no se hacía solamente desde el Estado, desde los gobiernos o desde la cooperación internacional, sino que aprendimos que era necesario pactar en clave de articulación esas agendas con el sector privado. Entonces las gremiales empresarias empezaron a intervenir. Ustedes habrán escuchado, habrán leído artículos sobre desarrollo económico local, que fundamentalmente intentaban atender ese tipo de cuestiones, y ya más acá en el tiempo, a fines del siglo pasado y sobre todo en este siglo, se empezó a hablar ya más de la cuádruple hélice y de un abordaje integral sistémico en el territorio, donde era importante, por supuesto, el sector público en colaboración, en diálogo con el sector privado, pero eso no alcanzaba, y era importante que la universidad, como estamos haciéndolo ahora, también intervenga, no solo la universidad, el sector del conocimiento, todos los institutos tecnológicos, los institutos de I+D, etcétera, etcétera. Y a veces también tallan las ONG, o sea, la sociedad civil organizada, que en los territorios tienen una impronta importante, en mayor o menor medida, para conjugar agendas de este tipo. Siguiente, por favor. Nosotros hablamos de territorio porque entendemos que el desarrollo no solo es económico, sino que el desarrollo tiene 4 dimensiones en nuestra mirada, como lo hemos planteado en la fase 1, en la fase anterior de este programa que estamos repitiendo ahora, sino que no alcanza con atender la dimensión económica, productiva y financiera del desarrollo, sino que hay una dimensión institucional, que es la de las normas, una dimensión política, cultural, que es la de las entidades en el territorio que hacen de soporte, digamos, a los grupos asociativos, en este caso, para propender al desarrollo del territorio todo. Hay, digamos, destinatarios finales de ese proceso, que son las personas, o sea, hay una dimensión vinculada al desarrollo social y humano, y hay una dimensión también ambiental,
¿no? Y sostenible, que tiene que ver con que las agendas hoy no solo se acotan en el fomento productivo, sino que hay que cuadrarlas en función de la preservación del ambiente, que las cadenas no sean lineales, que las cadenas sean circulares, que la gestión de los residuos sean contempladas, que los empleos sean dignos, sean verdes, etcétera, etcétera. A eso nosotros le llamamos la multidimensionalidad del desarrollo territorial y por lo tanto en nuestro programa vamos a estar aludiendo permanentemente a grupos asociativos en clave del desarrollo territorial. Siguiente, por favor. Pero bueno, hablamos del sistema productivo local que incluye, digamos, a un conjunto de agentes socioeconómicos y sus relaciones, digamos. Esos agentes territoriales, o sea, el sistema productivo no solo es la agrupación de empresas, por eso decimos, no solo atendemos a la cuestión del grupo asociativo, por eso planteamos los encuentros con otros actores, sino que esos grupos asociativos están en un territorio donde hay agentes que organizan el ecosistema a través de normativas, de normas laborales, comerciales, medioambientales, etcétera, en un contexto que lo sostiene. Siguiente, por favor. Y acá voy a ir cerrando con estas dos últimas filminas mi presentación. Ese sistema productivo en el aporte de Francisco Alburquerque integra por lo menos una gobernanza institucional compartida, la posibilidad de un acceso al financiamiento y a la atracción de inversiones, como proponía Daniela Moya en su intervención, y que seguramente en alguno de los encuentros anteriores vamos a tener la exposición de los programas de la CEPIME para ello, un sistema territorial de investigación, desarrollo, innovación y también de ambiente, la valoración del patrimonio cultural y ambiental en ese territorio donde el grupo asociativo esté tallando, digamos, infraestructuras y equipamientos básicos, infraestructuras duras, pero también infraestructuras intangibles o blandas, un sistema de formación de los recursos humanos que esté en consonancia, que esté ecualizado con ese territorio y con los grupos asociativos que tallan en ese lugar, servicios de apoyo a la producción prestados en ese territorio por el gobierno local, provincial, por la agencia de desarrollo, por la universidad, por la banca territorial, etcétera, etcétera. Y fomento a la cultura emprendedora, a la creatividad y una gestión pública territorial en consonancia con eso que pasa. A eso le llamamos sistema productivo territorial y vamos a ir haciendo alusión y apoyatura a él a lo largo de todo el ciclo. Siguiente, Mijal, y aquí voy a terminar. Bueno, ese marco conceptual que me tocó a mí, que tiene que ver más con el territorio, y el que va a aportar Carlos Ferraro a renglón seguido cuando yo finalmente me calle, va a tener un recorrido guiado por Noemí Saltarelli y Mijal Sass y los tutores que mencionaba precedentemente, más la apoyatura nuestra, en un recorrido a través de esos 8 encuentros sincrónicos, más los asincrónicos y más los encuentros en el taller, en ayudarles, en apoyarlos en la descripción de las características del grupo asociativo que va a formar parte del plan, momentos que tienen que ver con la definición del estado situacional, el mapa de actores, y a partir del diagnóstico que es el estado situacional, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el grupo asociativo en cuestión, la definición de un escenario a alcanzar, deseado, o la refrendación en los casos de que los grupos asociativos que ya están consolidados lo tengan en función de lo que pasó con la pandemia, a ver si podemos hacer algún ajuste respecto del nuevo contexto, definición de objetivos y plan de acción. Es importante, y aquí termino, tener, como decían mis colegas al principio, un norte que es parido por el plan estratégico, porque cuando uno busca una ventanilla, ya sea la de la CEPIME u otra, hacerlo en condiciones de informalidad y de no tener acordado, digamos, un camino metodológico como el que intentamos poner en valor o ayudarles a poner en valor, es mucho más que no tener nada. Entonces, en ese caminito estamos, nosotros lo vamos a ir apoyando, y ahora le paso a mi colega Carlos Ferraro para que eslabone el tramo que le toque a él. Muchas gracias.
Buenas tardes. La siguiente, por favor, Mijal. Bueno, yo voy a comenzar hablando de asociativismo y cooperación productiva, cooperación empresarial, porque nuestro grupo objetivo, es decir, ustedes como participantes, vienen de esquemas asociativos, de esquemas de cooperación productiva, cooperación empresarial, llámense clústeres, cooperativas, grupos asociativos en general. Entonces, yo quiero partir diciendo que la cooperación y el asociativismo es uno de los hechos salientes de la política orientada a la pequeña y mediana empresa en las últimas décadas, en donde desde las instituciones que formulan la política pública se establecen programas e instrumentos no para empresas individuales, sino justamente para empresas que se asocian para obtener estos beneficios. En la práctica nosotros tenemos distintos nombres, distintos mecanismos, en algunos casos se llaman conglomerados, aglomerados, esquemas de articulación productiva, clústeres, redes, centros tecnológicos, en fin, distintos nombres en función de la naturaleza del instrumento que los apoya o que utilizan, que tienen que ver con asociarse en general para obtener un resultado que en forma individual las empresas o los productores no pueden obtener. Y ahí yo les dejaría una pregunta pendiente para que la piensen y que la vayamos trabajando por ahí en el próximo módulo, es que en cada uno de los que participan en sus grupos, en su entidad de pertinencia, piensen por qué se asociaron, cuál ha sido el objetivo que persigue esa asociación, llámese clúster, llámese grupo asociativo, llámese cooperativa. ¿Qué es lo que persiguen? Nosotros lo que vamos a hacer a lo largo de las sesiones, no lo vamos a profundizar ahora, vamos a indagar un poquito en las lógicas de cada una de las conceptualizaciones, los clústeres, las redes, etc. Y vamos a caracterizarlos, porque al caracterizarlos vamos a entender de alguna forma mejor la lógica de funcionamiento de cada uno de esos grupos asociativos. ¿Qué quiero decir con esto de caracterizar? Por un lado, caracterizar productivamente a qué se dedican esos grupos asociativos. Y también institucionalmente, cómo se componen, con quién se vinculan, con instituciones del territorio o con instituciones que están más allá del territorio inmediato. Otro tipo de caracterización tiene que ver con el tipo de cooperación que hay dentro de ese grupo asociativo. Si es una cooperación de tipo comercial, que es la más frecuente y la más simple, muchas veces uno empieza haciendo una compra conjunta de insumos o una venta conjunta, y a partir de ahí eso va evolucionando hacia otras formas de cooperación que son ya más complejas, como la cooperación productiva, en donde intercambian saberes y conocimientos en temas de la producción. Otro tema también importante de la caracterización es ver en estos grupos asociativos, los grupos asociativos a los que ustedes pertenecen, cuál es la posición que tienen en la cadena de valor, es decir, si están en una cadena de valor con grandes empresas, generalmente si hay participación de grandes empresas, estas empresas conducen jerárquicamente la cadena, entonces en qué medida ustedes tienen capacidad de negociación o no. Y esto es un tema importante. Por ejemplo, hoy estábamos viendo en una reunión con el secretario PYME el análisis de la cadena de valor de petróleo y gas, donde, por ejemplo, 37 empresas grandes de esa cadena reciben facturas electrónicas de 7.700 pymes. O sea, fíjense cómo en una cadena de valor importante,
una gran empresa mueve mucho de la pequeña y mediana, en sectores manufactureros, en sectores de servicios, metalmecánica y otros. Entonces, eso es importante también ver la posición en la cadena de valor, qué tipo de empresas, si son productores de manufacturas o de productos primarios, si son empresas formales o no, tamaño, etc. En fin, es decir, cómo se caracteriza ese grupo asociativo, cuál es su mecanismo de gobernanza, cómo participan las instituciones en la dirección de ese conglomerado, de ese grupo asociativo, cuánto es el componente público y cuánto es el componente privado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la caracterización de los grupos asociativos, que después iremos hilando un poquito más fino. La siguiente, por favor, Mijal. Esto tiene que ver con que nosotros, ya antes de la pandemia, había algunos elementos de lo que se llamaba la nueva competitividad o el nuevo escenario competitivo, que estaba marcado por profundos cambios en la producción y en la tecnología, que impactan sobre el mundo de la producción. A eso se suman los cambios de la pandemia y el mundo que viene el día de mañana, pasado, el año que viene, y esto tiene que ver con lecturas que nosotros hacemos y que vienen de distintas instituciones y organismos internacionales que están analizando estos cambios que se ven claramente ya antes de la pandemia. Por ejemplo, en la última Expo Agro, antes de la pandemia, ya se mostraba cómo, por ejemplo, el impacto de la agricultura inteligente en el diseño y en la fabricación de maquinaria agrícola, donde empezaba a haber sensores y trabajo en conexión directamente con drones y satélites que estaban incorporados como un componente más de la maquinaria agrícola. Entonces me parece que ese es un ejemplo claro al cual se superpone y se agrega todo el impacto de la pandemia en el sentido de la virtualidad, el trabajo a distancia, la conectividad y también algunos desafíos ambientales y de sostenibilidad que aparecen con mayor sensibilidad con el tema de la pandemia. Y esto no es solamente con el tema de la pandemia, sino que la pandemia viene a reforzar algunos elementos que están presentes en los objetivos de desarrollo sostenible y en las estrategias de cambio climático de los países que, como la Argentina, han firmado los compromisos de la Agenda 2030 y que imponen reducir la generación de carbono para disminuir el aumento de las temperaturas con el cambio climático. Entonces, eso, si bien en este momento no es, estamos muy apremiados por los temas de la pandemia y las urgencias, eso es un objetivo que el país se ha comprometido y que aparece también en la estrategia de desarrollo productivo del país, como la Agenda Verde o como el Green Deal que a veces se menciona. Entonces, estos también son elementos que en algún momento, desde los grupos asociativos, hay que pensar porque hay que insertar esos grupos productivos en esta realidad que tiene un nuevo escenario competitivo y mayor exigencia. El siguiente, por favor. Aquí hay, yo no los voy a enumerar, pero hay 10 puntos que tienen que ver con alguna caracterización de ese nuevo, del nuevo escenario productivo, en donde aparecen destacados algunos elementos que hacen a la digitalización y a la industria 4.0, el tema de los cambios en los mercados que implican una reducción del ciclo de vida del producto y cambios en la preferencia de los consumidores. Están apareciendo en distintos lugares
las cadenas cortas de comercialización que buscan acercar el productor al consumidor, reduciendo justamente el impacto del transporte y la huella de carbono, y valorizando también la producción de cercanía en algunos rubros, como en la alimentación. Entonces, aquí aparecen también una serie de elementos que sirven para caracterizar estos cambios, y nuevamente vuelven a aparecer al final todo el tema del desarrollo sostenible, del medio ambiente y de los cambios en las pautas de consumo y producción. Entonces, también estos son elementos a tener en cuenta en este escenario. Y el último, de lo que yo creo que es el último o el penúltimo, ahora de los que a mí me toca, por favor el siguiente, nosotros, el siguiente, por favor, Michal. Nosotros, en realidad, cuando trabajamos desde grupos asociativos y no somos nosotros los productores directos, no somos nosotros la empresa, no somos nosotros el productor, el gerente o el que acompaña al grupo asociativo, busca trabajar sobre el contexto no solo el contexto productivo, sino el contexto socio-institucional donde se mueven las empresas y los productores. Entonces, en ese contexto complejo de cambio, de transformaciones, las empresas no están solas puertas adentro en su entorno productivo de clientes, proveedores, etcétera, pero se relacionan con un entorno más amplio, que es el entorno territorial, donde hay otras empresas, donde hay competidores, donde hay otras empresas con las que pueden cooperar, y también hay toda una serie de instituciones de apoyo y fomento productivo que pueden sostener, fomentar, apoyar a esa empresa y a las empresas. En nuestro caso, estamos hablando de un fomento más de tipo asociativo. ¿Y a qué me estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia al INTE, al INCA, a un centro tecnológico o a la misma universidad o un centro de servicios si tienen este tipo de prestación de servicios. Cuando nosotros vamos a hacer referencia a la cooperación, vamos a hacer referencia a este tipo de cooperación, es decir, a la cooperación entre empresas y también a la cooperación de las empresas con su entorno institucional de apoyo. La escuela técnica, la escuela de formación sindical para formar mano de obra, todo ese tipo de cosas. Y ahora sí, la última o las últimas dos, no vamos a entrar mucho en esto va a quedar para más adelante. Vamos a hablar de los tipos de cooperación, cooperación horizontal, cooperación vertical, vamos a distinguir un poquito las consecuencias de una y otra, qué tipo de vinculación generan, y también, como yo decía al principio, si la cooperación es una cooperación de tipo comercial, si es una cooperación incipiente, o si es una cooperación productiva, una cooperación tecnológica, porque ese diferente tipo de cooperación establece diferentes gradientes, digamos, en el nivel de vínculo que hay entre las empresas y los productores del grupo asociativo. Y yo me quedo aquí para no agobiarlos, y si hay preguntas o profundizar en alguna cosa, retomamos. Muchas gracias. Continúo yo, Sergio. Sí, Mari, adelante. Bueno, Mijal, si querés pasar. Muy bien. Yo voy a comenzar con la historia, o sea, desde el punto de partida de un clúster que se institucionalizó en el 2006, pero que comenzó, para que ustedes tengan una idea, en un aglomerado. O sea, yo considero que el aglomerado de la cual habló Carlos tiene que ver, digamos, no nace porque uno lo quiere formar, sino que nace natural. O sea, es una cuestión, podés pasar al siguiente, es una cuestión de la idiosincrasia de la zona, especialmente en el aglomerado donde nosotros estamos insertos, de la cual era la idiosincrasia de gente de Italia que apareció en la zona
y que puso una fábrica de máquinas agrícolas en aquel entonces, y generó el derrame, digamos, de fábricas en toda la zona, y fue creciendo poco a poco. Como en las parejas donde estaba inserta esa fábrica, que después la fue copiando Las Rosas, Armstrong, o sea, las distintas ciudades al lado de las parejas, que ya lo van a ver en un plano que les hice. Cuando hubo que crear Santa Fe, se dedicó a crear un centro de dirección de asesoramiento y servicios tecnológicos, que era público, era la única institución pública en el país provincial, que en el año 1984 lo crearon y lo instalaron como una sucursal en Las Parejas, porque era la ciudad más productiva en relación con los habitantes en Latinoamérica, en aquel entonces. Y esto se derramó de esa fábrica denominada Funca, que fabricaba arados, y que la gente se fue derramando y poniendo en cada patio de su casa cosas mecanizados, soldaban para esa fábrica, se fue creando fábricas pequeñas. En el año 1984 se creó la fundación, la creación de la dirección o la DAT de Las Parejas, la cual yo era integrante de esa, o sea, ustedes verán la edad que tengo, o sea, 35 años al lado del sector y al lado de los fabricantes. Y a partir de ahí empecé a relacionarme, pensando ya en la región y no solamente en Las Parejas. Iba a las reuniones de los centros industriales, que en aquel entonces estaba Armstrong, Las Rosas y Las Parejas, y generábamos desde la DAT programas y cursos anuales de capacitación junto a los centros industriales, donde le íbamos enseñando de cómo técnicamente se íbamos a soldar, cómo eran los materiales, cómo se debía hacer un plano en aquel entonces para que haya intercambiabilidad de piezas cuando las máquinas iban a Salta, se rompían y no podían, pedían el repuesto y tenían que traerlo por medio de camiones, y copiarla exacta en Las Parejas, en Armstrong o en Las Rosas para hacerla igual, porque el plano no existía, no había intercambiabilidad de piezas. Entonces, se hacía ese tipo de curso donde el empresario se fue sensibilizando y fue necesitando y viendo cómo podía avanzar con esos cursos de capacitación. Teníamos al principio 10 personas, 15 personas, pero terminábamos teniendo alrededor de 50 en los últimos años. Y ahí, yendo a las reuniones de los centros, le propuse crear un centro de desarrollo tecnológico integral en el 94 que se llamaba CEDETI, que no tuvo final feliz. Se desarmó, o sea, porque había necesidad de dinero. Los centros industriales no lo propusieron. Siguiendo con la inquietud de generar grupos asociativos, como CAFO estaba planteando, es decir, ya empezar a trabajar con las empresas para dar resultado y para seguir sensibilizando, pasamos por empresas y formamos el primer grupo exportador de máquinas agrícolas, Consur Santa Fe, donde el año 96 nuestra primera expedición fue a Brasil con todas las empresas y todos los fabricantes, que eran 6, que ya después lo voy a presentar. Y desde el 96 hasta el 2000 pudimos hacer un acuerdo con el Fondo de Cooperación Hispanoamericana y trajimos españoles, que nada que ver con la fabricación argentina de máquinas agrícolas, pero trajeron al gerente de producción de John Deere, donde, bueno, eran extranjeros, donde todos los escuchaban, a mí no me escuchaban, porque era argentina y era del interior, pero sí al llegar de Madrid y la universidad, y los gerentes de John Deere, comenzaron a escucharlos, cómo se hacía en el primer mundo, y fueron aprendiendo. Se hizo un diagnóstico, se capacitó, y se asistió a las empresas, dando muy bien resultado. Todo eso generó una sensibilización para crear este aglomerado y el cambio mental de los empresarios. Seguí adelante, Mijal. Acá hay algunas fotos, fíjense, de aquella época, donde existían los profesores de España que venían a dar clase, las reuniones que se hacían en los centros industriales. A la derecha tenemos los planes de capacitación que generábamos anual,
con el centro industrial, con la DAT, empezamos allá a tener la relación con el INTA, con el INTI, que eran más instituciones del área del conocimiento extensionista, donde el lenguaje era muy parecido a los empresarios nuestros, y la inauguración de la DAT en el año 84. Son todas fotos antiguas de la historia y del punto de partida. Adelante. Ya en el 2000, convencí al empresariado, debido a que el gobierno estatal ayudaba, pero no tanto para hacer un movimiento tan grande y poder generar un centro tecnológico, servicios tecnológicos propios, bueno, movernos hacia las distintas ciudades, agrandar ese aro que teníamos entre las parejas, Las Rosas y Armstrong. Los sensibilicé al empresariado para que hicieran una fundación. La Fundación CIDETER apareció en el año 2000. Y por estar trabajando yo y armado junto la Fundación CIDETER con la DAT, los empresarios dijeron, vamos a firmar un acuerdo de cooperación con el Ministerio de la Producción de Santa Fe y Fundación CIDETER. Y en el año 2000 también se obtuvo la resolución de una unidad de vinculación tecnológica, que ustedes sabrán, es una institución que se vincula con el área del conocimiento, pero que además formula proyectos y programas, de la que dijo Daniela y toda la gente del ministerio, que son programas para atraer al empresariado y que se entusiasme a generar cambios dentro de la empresa. En el agosto del 2006 se institucionalizó ese aglomerado que le llamábamos nosotros, de máquinas agrícolas, hacia un clúster, que después en las presentaciones les voy a plantear y les voy a contar qué es lo que hicimos. Ahora vamos a hablar de los grupos asociativos que se generaron en esta zona, al principio, en esta historia. Y en el 2007 hubo una aprobación y los empresarios firmaron en Buenos Aires un crédito, que yo les voy a contar, para armar la construcción de un centro tecnológico regional de la máquina agrícola, porque estábamos en un edificio prestado por el municipio. Adelante. Entonces, voy a hablar desde el año 84, en la cual habrán sido unas 100 empresas total en el aglomerado, en el año 2006, que fue cuando se hizo el diagnóstico para pasar del aglomerado hacia el clúster e institucionalizarlo. ¿Cuánto éramos en el 2006? Había 655 empresas en toda Argentina, distribuidas de esa manera. 47 en Santa Fe, 24 en Córdoba, 20 en Argentina. Y la mano de obra aproximadamente ocupada era 60.000 personas. Adelante. En esas provincias había un aglomerado en el 2006 que era el 66% en ese nodo periférico, ese anillo periférico que está a la derecha, que representaba de esas 600 y pico de empresas, 432 empresas estaban entre Santa Fe y Córdoba, en ese aglomerado. Y el 25%, o sea, 165 empresas, estaban en el departamento Belgrano, donde comenzamos con este CIDETER, con la DAT, y Marco Juárez, que ya es Córdoba, o sea, 165 empresas. Todo eso se logró a través de un programa, porque nos relacionábamos con el gobierno, especialmente de la provincia de Santa Fe, que a través del CFI hicimos un relevamiento de llamadas telefónicas, empresa por empresa, y sacamos cuántas realmente empresas eran y dónde estaban ubicadas. Entonces, eso es lo que activamos, digamos, para poder ver a dónde estábamos parados con esa cantidad de empresas que teníamos en esa zona central. No voy a hablar de la cooperación horizontal ni vertical, porque CAFO la dio, pero doy ejemplos. Horizontal, se hicieron acuerdos de compra, que voy a presentar un grupo asociativo, acuerdos de comercialización también, acuerdos de normalización, y vertical, que es la parte de las terminales con los proveedores, donde hubo acuerdos de exportación, o sea,
una empresa que, por ejemplo, Ingersoll, que vendía discos de rastra, se unió a una empresa fabricante de máquinas agrícolas para que llegara la de máquina agrícola a un país, y después acuerdos estratégicos para la inserción a nuevos mercados. Adelante. O sea, ¿cómo estaba formado el epicentro este o el aglomerado? Alrededor con un radio de 100 kilómetros en el 2006. Estaba formado por ciudades en la zona de Santa Fe y el sudeste de Córdoba, formado por 430 empresas, que empleaba en forma directa, porque 60.000 era forma directa e indirecta, con los servicios, con los transportes, esos son indirectos. 19.000 eran los empleados de las empresas, productoras de máquinas agrícolas y agrocomponentes. Solo se exportaba el 3% de la producción, no había siderurgia de chapa ni de láminas como la de Ternium, sideral, y todavía no existe en la zona, y eso es importante en ese aglomerado, pues las distancias son muy grandes, haber contado con eso. Tampoco se poseía fábricas de insumos, como de bulones, de rodamiento, etc. Sí había modelos, fábricas o pequeñas fábricas que hacían matrices, dispositivos de fabricación. Adelante. Y con ese, si podés poner, acá está el diagnóstico, digamos, del estado de situación en el 2006 de la fuerza productiva. ¿Cuántas empresas había en Las Parejas, en Armstrong, en Las Rosas, en Tortuga, Montedioca, Marco Juárez, que eran las 165 del anillo central? ¿Y cómo se dividían? A la izquierda, 62 máquinas agrícolas, 14 fundiciones, 52 empresas, y 34 de servicios. ¿Qué había? Había el que está a la derecha, matrices, que fabricaban matrices, modelos, fundiciones, que se necesitaba para hacer máquinas agrícolas. Había inyectados de plástico, de resinas, y partes y subconjuntos que eran los agropartistas. Pero no poseíamos los grandes grupos de hierros, o sea, de insumos de hierro, y gases, rodamientos, bulones, tornillos y ferrolación. Adelante. Bueno, eso es lo que era en el 2006, y entonces, ¿cómo sensibilizamos a la empresa además de capacitarlo? Que es una metodología muy importante para todos ustedes, que algunos ya hace mucho que deben estar funcionando, pero otros que hacen poco que está creado, es la parte de sensibilizarlo a través de la capacitación, de las reuniones, de los planes estratégicos, que es lo que vamos a hacer. Pero había 6, ya habíamos formado 6 proyectos asociativos que están acá. Es el consorcio de exportación Consur Santa Fe, que realmente fue un ejemplo, y fueron empresas que actualmente son líderes exportadoras y líderes de la región, y son las que acompañaron en el momento bueno y malo a la Fundación Sideter y al clúster. Fueron las que defendieron la sostenibilidad y la sostenibilidad de este clúster y de este Sideter famoso. También se creó un portal de máquinas agrícolas en el 2002 que se llamaba Maquinagros, porque había un consorcio de exportación formada solo por 6 empresas, que ahora después las vamos a ver. Entonces todos querían participar en la exportación. Bueno, armamos un portal de Maquinagros. También se generó una compra común, o sea, una cooperativa limitada en Armstrong en 2004, que se comercializaba la chapa, o sea, se acercó la parte de chapa, de bulones, o sea, todo lo que no había y que había lejos, se acercó a la zona y se puso en Armstrong. Después se generó y se desarrolló una cosechadora que se llamaba Proaso, Sociedad Anónima, que después la voy a pasar en el 2006. Hubo un consorcio de fabricación de una sembradora ya para el mercado externo, cuando comenzó la negociación con Venezuela, y el 6º fue la construcción de un nuevo centro tecnológico Sideter. Adelante. El consorcio de exportación se promovió, ustedes ven, había 5 empresas, de las cuales muchas de ellas, todas menos una, existen, y son
líderes fabricantes. Estas son las máquinas de aquel entonces, las que llegamos a exportar a los países limítrofes, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, a esos mercados, y de esa manera aprendieron cómo debían innovar, cómo debían mantener la calidad, cómo, o sea, fueron abriendo la mente para innovar y para ser, digamos, hacia la exportación y hacia la innovación de sus productos. Adelante. Este es el programa que les dije en el 2002, que se formó, que se llamaba Maquinagros. Había una página web donde estaban muchas de las empresas del aglomerado, alrededor de 100 empresas del aglomerado, estaban y lo podían ver desde el exterior, qué es lo que podían vender. Esto fue un apoyo del Ministerio de la Producción de Santa Fe, con dinero de Santa Fe, con la CEPIME y con el Consejo Federal de Inversiones. Ya comenzó a haber una interacción pública-privada del aglomerado muy importante, también con el CONSUR, ayudó el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es actual, pero era de producción nacional, y el del Santa Fe. O sea que hubo una interacción pública-privada muy importante. Adelante. Este es el proyecto Croazo, donde 14 empresas de la ciudad de Armstrong, perteneciente al aglomerado, desarrolló un proyecto asociativo. El de la derecha es una cosechadora muy innovadora, que era axial, que no existía en el mercado cuando todavía no estaban instaladas ni John Deere ni New Holland en el país, solo estaba Basali, y no tenía este sistema. Este es a la izquierda, es el prototipo que después, en otras presentaciones, les voy a aplicar un programa muy innovativo que usó este clúster para llegar a la internacionalización. Estaba en ese evento presentando esa cosechadora. Adelante. El que sigue en el 2006, cuando ya estaba el acuerdo con el mercado venezolano, y ahí empezó la exportación con la República de Venezuela y Argentina, se asociaron 3 empresas líderes, que son líderes ahora también, Apache, Crucianelli y BHB, para la fabricación solo de una de las sembradoras, una sola, en la cual cada uno hacía la parte de la sembradora que tenía mayor productividad y a más bajo costo podía ser por los equipamientos que tenían. No solamente lo usaron para la República de Venezuela, sino después la usaron para México, la están llevando a Sudáfrica, porque es una de las sembradoras que a bajo costo pueden insertarlo en los mercados externos. Comenzó en el año 2006. Adelante. Y por último, el Centro Tecnológico Sideter, que como estábamos en un local, dijimos, bueno, vamos a pedir que nuestro intendente municipal donó el terreno en el área industrial de Las Parejas, y fue realmente una interacción pública-privada, que ustedes ahí lo ven, el sector empresarial, que solicitó el crédito, firmó, y hace 2 años que terminamos de pagarlo al Ministerio de Ciencia y Tecnología. El edificio ya es de Fundación Sideter. El sector tecnológico, que dio el acompañamiento en la prestación de los ensayos y los servicios, como el INTI, el INTA, y bueno, las universidades, como la de Santa Fe y la de Rosario, etc. Y el sector gubernamental, donde la provincia de Santa Fe donó 1 millón de pesos en el 2006. La municipalidad donó el terreno, y el nacional, el MinSID, aprobó el crédito. O sea, en el 2006, cuando yo estaba planteando el diagnóstico para el PITEC, o sea, para el proyecto de clúster, que en las próximas presentaciones les voy a hacer, el estado de situación de Sideter estaba como se ve ahí abajo. Adelante. ¿Qué pasó en el 2006? Ari, quedan 3 minutos. Sí, ya estoy. En el 2006, ¿qué pasó? Fue creciendo de 57, imagínense, en 98, que empezamos, 327 empresas. Y el área de acción está en la izquierda. Había 49,9% de empresas del sector de máquinas agrícolas que estaban asistidas por Fundación Sideter y la DAP. Adelante.
¿Qué resultado habíamos llegado? Acá está escrita, 327 por empresa asistida, capacitadas las personas, esto va a quedar en la web, 54 empresas que quisieron internacionalizarse, 6 proyectos asociativos y el crecimiento de la competitividad de las empresas. Adelante. ¿Qué cumple CIDETER? ¿Qué cumple como VT? ¿Y qué cumple como institución? Que no estamos ni en Rosario, ni en Santa Fe, ni en donde hay universidades. Es la vinculación del sector productivo con el gobierno, con la sociedad civil, con el área del conocimiento y con las empresas. Especialmente cuando las empresas tienen necesidades, vienen a decirle a Fundación CIDETER o al Centro Tecnológico cuáles son las problemáticas y nosotros directamente les acercamos las áreas del conocimiento, el gobierno, si hay problema con las escuelas, por ejemplo, la sociedad civil, y vamos resolviendo los problemas. Y le traemos también programas o instrumentos que hacen al desarrollo de la región. Entonces, por último, el criterio de la evolución de un aglomerado tiene que ver, hasta donde yo le expliqué, había una aglomeración y un esquema asociativo. Y vamos a llegar a una transformación cuando terminemos con este seminario. Pero ¿qué cosas es importante, qué condiciones se debe dar para que esto crezca y para que esto vaya funcionando? Tiene que haber una masa crítica de cantidad de empresas, porque así como empecé, un aglomerado de empresas. Tiene que haber liderazgo de empresarios, liderazgo de centros industriales, liderazgo de gobierno. Tiene que haber una gobernanza, o sea, que haya una acción que todos nos llevemos de acuerdo, y especialmente tiene que haber un análisis de cómo sostener todo esto desde el primer día, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de actores, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto doy por terminado mi primera exposición. Quedo a las preguntas si quieren hacerlo. Muchas gracias, Mari. Muy interesante como siempre también. Yo, antes de darle a Noemí y a Mijal para la parte que ya va de alguna manera a los bifes, como solemos decir en nuestro país, quiero destacar muy brutalmente, en un reduccionismo bien bruto, 3 elementos, digamos, de las 3 exposiciones que me interesaría que ustedes puedan de alguna manera tenerlos en cuenta. Primero, la importancia del territorio de donde se emplaza el grupo asociativo y la importancia del sistema en ese sentido. Lo refrendó Carlos Ferraro en su exposición, en los aspectos que hacen a la colaboración del grupo asociativo, pero no solo entre las empresas entre sí, sino entre las instituciones entre sí. Y Mari, a través del ejemplo del SEMA CIDETER, que tiene, digamos, un recorrido y una evolución, como ella dijo, en una pintura, una flecha que parece muy linda en términos lineales y rígidos, pero que seguramente es sinuosa, porque en todo proceso hay avances, retrocesos, auges y depresiones. Hay un rol de la vinculación que ustedes ejercen, me refiero a los participantes de este curso, que es un rol fundamental, un rol central, digamos, esa vinculación que es cómo coser y ganar los aspectos que hacen a darle potencia al grupo asociativo hacia adentro, pero también en clave territorial, es fundamental. En este sentido, y ya pasándoles el testimonio a Noemí y a Mijal, los invitamos a expresarse a través del chat, porque hoy no tenemos la oportunidad de hacerlo por la vía del micrófono, hasta donde yo sé. Vamos a hacer el esfuerzo para levantar, o sea, les pedimos a ustedes que hagan el esfuerzo en escribir las preguntas para que nosotros podamos ir recogiéndolas y devolviéndoselas. No obstante eso, como decíamos al principio, y ahora mis compañeras lo van a refrendar, en las instancias de tutoría, digamos, en los encuentros, en los foros, va a haber un diálogo próximo y cercano, digamos, permanente. Pero por ahora los invitamos a expresarse a través del chat vía la escritura. Noemí y Mijal, les pasamos a ustedes el testimonio para el último trayecto y también luego para
para leer las preguntas y los comentarios de los participantes. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Desde acá mi nombre es Mijal, y junto con Noemí vamos a tomar esta última parte del día de hoy para contarles un poco cómo nos vamos a organizar de cara a los próximos encuentros en función del curso que estamos iniciando hoy. Es muy importante para nosotros tratar de acercarnos a ustedes de dos formas. Una va a ser por medio de los encuentros con los tutores, donde van a haber una serie de encuentros sincrónicos, así como hoy nos estamos encontrando para hacer este primer espacio de trabajo conjunto. También lo van a hacer con este equipo de tutores, con quienes van a trabajar el desarrollo del planteamiento que hizo al principio Sergio del plan estratégico. Así que en ese sentido, van a haber encuentros en este mismo formato, en formato de encuentro virtual, donde se van a encontrar con ellos a trabajar. Ahora Noemí después les va a contar un poquito más. Y también vamos a trabajar, algo que ya también anunció Sergio al principio del encuentro, con una plataforma virtual. Una plataforma que inicialmente lo que aloja son todos los materiales que nosotros vamos a ir disponiendo ahí para que ustedes puedan ver desde el programa, la presentación de los tutores, el material de clase. En cada uno de los encuentros nosotros les vamos a ofrecer un material de lectura breve, donde vamos a trabajar todos los temas que fuimos conversando a lo largo de los distintos espacios de encuentro, y también donde van a tener alojado los distintos avances que van a tener que hacer para poder lograr llegar a construir el plan estratégico. Voy a permitirme presentarles un poquito cómo nos vamos a manejar con la plataforma virtual. Y luego Noemí les va a contar sobre el espacio de trabajo con los tutores. La plataforma virtual es una plataforma que está alojada dentro de lo que es el campus del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y que buscamos con ella es poder generar inicialmente un espacio de vinculación con ustedes. Si bien nos vamos a encontrar de acá hasta diciembre los distintos miércoles para trabajar, también lo que queremos es tener una comunicación fluida, y la plataforma lo que nos permite es eso, poder fomentar y alimentar lo que es el trabajo a distancia. Y asimismo brindarles todo lo que es el apoyo, la asistencia y el seguimiento a partir de este equipo de tutores que los va a acompañar a cada uno de ustedes en el desarrollo de la producción final del plan estratégico. Esta plataforma virtual tiene distintos recursos. Cuando ustedes puedan ingresar con un mail que van a recibir, donde les van a informar sobre cómo loguearse y poder ingresar a la plataforma, ahí van a tener un tutorial que les va a colaborar en que puedan orientarse de cómo manejarse en la plataforma. Y de todas formas, también en el primer encuentro con los tutores vamos a hacer una breve introducción para que también se puedan manejar con esta plataforma. Pero ¿qué van a encontrar ahí? Distinto tipo de recursos, como les decía, desde recursos bibliográficos, recursos audiovisuales, también el desarrollo del caso que está haciendo que hizo Mari ahora al principio, y que va a continuar en las distintas clases, y otras experiencias de apoyo para que ustedes puedan seguir la cursada. Por otra parte, también van a tener dispuesto el modelo de plan estratégico, donde van a poder empezar a familiarizarse con el tipo de modelo y van a poder seguir el tema. Por otro lado, también lo que se van a encontrar es alguna suerte de mensaje de nuestra parte a través del foro de novedades, donde van a tener la actualización periódica de las actividades que les vamos a pedir, de la solicitud de los avances, los tiempos de trabajo y demás, y también los foros donde en definitiva son el espacio para nosotros de comunicación y de intercambio con ustedes, más allá de estos encuentros presenciales pero a distancia. Por lo tanto, esta plataforma lo que nos permite es tener una cierta estructura y una metodología de trabajo, digamos, condensada todo en un mismo lugar, alojado todo en un mismo lugar, donde vamos a estar
todos los que componemos el equipo de docentes y de tutores, pero también donde van a estar todos ustedes, que son los participantes. Donde van a tener, como les decía, las consignas que van a tener que ir cumpliendo, donde van a poder hacer, levantar y hacernos llegar los avances o las entregas parciales del proceso de trabajo que van a hacer en el marco del plan estratégico, donde van a poder hacer consultas, donde también nos van a poder compartir sus experiencias, y donde vamos a hacer digamos, el acompañamiento en el día a día hasta la presentación final, digamos, del plan estratégico en el mes de diciembre. Para ello, y como una forma también digamos, de incentivar y de asistirlos a ustedes, vamos a tener distintos foros de comunicación, como les venía diciendo, y vamos a tratar de aceitar esta construcción dialógica con ustedes, desde estos encuentros virtuales como desde el trabajo en la plataforma puntualmente. No es difícil, cualquier duda o consulta que tengan nos escriben y nosotros los vamos a asesorar, pero lo importante es que sepan que todo lo que van a necesitar va a estar alojado acá adentro, y que asimismo nos van a poder consultar en los próximos encuentros que tengamos, tanto con el equipo de tutores como con el equipo de docentes, sobre las cuestiones que vayan surgiendo y que ustedes requieran de atención de parte nuestra. Ahora le doy la palabra a Noemí, quien, digamos, les va a contar un poquito más sobre qué es lo que buscamos en el marco de lo que era la propuesta metodológica de la que habló Sergio, para el desarrollo del trabajo final, que es el plan estratégico, en el marco de los componentes que tiene el plan. Acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a ser la mala de la película, digamos, en todo este proceso, porque yo y el equipo de tutores vamos a ser los encargados de hacerlos trabajar un poquito, para que, digamos, no sea solamente aspectos teóricos, sino la idea es que en todo este proceso, cada uno de los grupos pueda terminar con la formulación de un plan estratégico. Esto es un trabajo de colaboración de ustedes y nuestra, y por otro lado también de cada uno de los coordinadores al interior de sus grupos asociativos, clúster, sus cooperativas. O sea que es un proceso de construcción colectiva. Desde ese lugar, como decía Mijal, nosotros los vamos a estar acompañando en todo ese proceso, no hay que asustarse. Acá en la placa se plantean cuáles son los componentes de un plan estratégico. Como ustedes ven, hay una serie de ítems que vamos a ir completando de a poco, los vamos a ir acompañando para que ustedes al terminar el curso puedan tener su plan estratégico formulado. Este modelo de plan estratégico que van a tener disponible en la plataforma releva un montón de información, mucha de la cual es la que muchos de los organismos de financiamiento, en este caso la Secretaría PYME, utiliza al momento de ofrecer o de poner un programa a disposición para algún tipo de apoyo. Es decir, que la idea de terminar con el plan estratégico, ustedes van a terminar con un trabajo bastante acabado para poder presentarse en la búsqueda de cualquier fuente de financiamiento que necesiten o de apoyo técnico que necesiten. Para este trabajo vamos a trabajar con 5 grupos, digamos, estamos con un promedio de cada grupo, tendrá una composición de 10 grupos asociativos, cada grupo va a estar a cargo de un tutor, que es el que los va a acompañar en todo este proceso, y para eso, como decía Mijal, contamos no solamente con la plataforma donde nos vamos a estar comunicando, sino también que vamos a tener, de acá a que termine a mitad de diciembre, vamos a tener todos los miércoles ocupados, digamos. Ya pueden ir agendando que todos los miércoles, al menos 2 horas le vamos a estar dedicando. Vamos a tener las clases y miércoles por medio. Hoy tenemos esta primer clase, el miércoles que viene vamos a tener un encuentro, un espacio de consulta, donde vamos a trabajar no solamente las dificultades que por ahí puedan tener con respecto a temas conceptuales o los temas que se dan en las clases, sino también, bueno, en el uso de la plataforma y también en la construcción de las distintas tareas para llegar
a terminar el plan estratégico. La idea es que en ese encuentro de espacio de consulta, aquellos que lo necesitan, vamos a estar todos los tutores, con todos los coordinadores de los grupos, y poder charlar y poder intercambiar opiniones, experiencias y también las dudas que ustedes tengan. Para esto nos vamos a organizar, para ir de a poquito, digamos, en este proceso del armado del plan estratégico, nos vamos a estar organizando por tareas, le decimos, ¿no? Como los chicos, empezamos ahora que empezamos con la presencialidad completa en los colegios, también nosotros, empezamos a hacer algunas tareas. Una de las primeras tareas que le vamos a estar pidiendo, si podés pasar, Mijal, ahí tenemos una primera tarea que le vamos a pedir en este proceso de construcción del plan estratégico, es que nos puedan volcar datos descriptivos del grupo asociativo. Como decía Sergio, cuando hablamos de grupo asociativo estamos englobando a las cooperativas, clúster, cualquier tipo de agrupación productiva con la cual que esté presente en el curso. Estos datos descriptivos del grupo asociativo, seguramente mucha de esta información es la que ustedes volcaron al momento de inscribirse. La idea es que lo hagan en el formato del modelo de plan estratégico, pero con otra mirada. Todos estos datos descriptivos que le estamos pidiendo es como una presentación del grupo asociativo hacia terceros. De alguna manera, esta descripción del grupo asociativo es como una forma de cómo ustedes pueden mostrarse hacia terceros. Terceros que pueden ser desde una institución de apoyo, como es en el caso de la Secretaría PYME, o puede ser también un proveedor, o puede ser también un cliente. O sea, este tipo de información no es solamente, digamos, listar nombres o listar regiones en las cuales uno trabaja o, digamos, cumplir con la formalidad de llenar el formulario, sino que lo piensen desde el punto de vista que es una manera de presentarse ante terceros. Estos datos descriptivos del grupo asociativo que están en la tarea 1, ustedes lo van a tener disponibles en la plataforma. Para esto, pasá, Mijal, otra filmina que completa, digamos, la serie de datos. Esta tarea que le estamos pidiendo, que de alguna manera también nos sirve a nosotros para ir conociéndolos, para ir viendo en las regiones en las cuales ustedes se desarrollan, las actividades que llevan adelante, cómo se fue conformando el grupo asociativo, cuántas empresas, qué dimensión tienen las empresas o los integrantes de estos grupos asociativos. Le vamos a pedir que esto lo puedan completar y tenemos como una fecha de entrega que sería la próxima clase, que sería el 15 de diciembre. Hasta llegar a esa fecha, estamos nosotros para ayudarlos. Digamos, la idea es que esta construcción de esta tarea y de las otras que vamos a tener más adelante, los vamos a ir acompañando. Seguramente mañana o pasado le vamos a informar a cada uno a qué grupo pertenece, quién es el tutor que va a estar a cargo de ese grupo, para que empiece la interacción entre los tutores y cada uno de ustedes. De esta manera vamos a ir tranquilos, despacio. Hoy es mucha información, así que vamos a tener una serie de instancias para poder ir salvando las dudas o las complicaciones que tengamos. Ahí miré justo al pasar que si la entrega se hace en la plataforma, si nosotros ustedes no se preocupen, que les vamos a ir indicando cada una de las tareas, cómo las suben, cómo las entregan. A medida que vayamos avanzando en este proceso del armado, de formulación del plan estratégico, digamos, la idea de las entregas que nosotros estamos pidiendo es porque en la tarea de tutorial, digamos, que vamos a estar realizando, vamos a hacer devolución, es decir, vamos a analizar la información que ustedes nos entregan en cada una de las etapas, y nosotros vamos a hacerle alguna devolución respecto a la viabilidad, a la pertinencia, tratando de ayudarlos a completar la información y de que ese plan estratégico sea lo más acabado posible digamos, en el proceso de reflexión
y de proyección a futuro, a mediano y largo plazo que pueda tener cada uno de los grupos. Así que bueno, es nada más que una aproximación a este inicio de trabajo conjunto. Nada, tranquilos. Acá vamos, en esto estamos juntos y allá vamos. Así que muchas gracias. Bien, Noemí, Mijal, muchas gracias. Hay una pregunta allí de las que alcanzo a ver a lo último, que para ustedes. Están preguntando si la entrega es vía la plataforma, por ahí desarrollar un poquito la interacción, que ya lo anunciaron, pero por ahí detenerse un poquito más. Primero y principal, les pedimos que no se exasperen. Lo que vamos a buscar con el encuentro del miércoles que viene es poder conversar con ustedes. Vamos a hacer un espacio virtual pero abierto, donde ustedes puedan participar, hacer sus preguntas, escucharnos, dialogar en conjunto, transmitirles en forma, digamos, bien trabajada y tranquila todo lo que se está buscando, lo que les explicó recién Noemí. Si bien lo van a tener disponible para poder bajarlo de la plataforma y volver a verlo y poder completar, digamos, esta información de inicio, que es una información, como Noemí les comentaba, descriptiva del grupo asociativo. Lo que buscamos es poder dialogar con ustedes e ir colaborando y siguiéndolos en la construcción de las distintas etapas, y en eso se refería también Noemí, en las tareas, las distintas etapas que van a conformar este diseño propio que van a hacer cada uno de ustedes sobre el plan estratégico. Sobre el tema de subir los avances y demás, sí lo van a poder hacer a la plataforma, y también les vamos a habilitar mail para que lo puedan hacer, así que quédense tranquilos, que todo eso lo vamos a ir conversando y les vamos a ir, los vamos a ir asesorando de cómo hacerlo. No va a haber problemas, pero bueno, en el próximo encuentro, que va a ser el miércoles que viene, les vamos a poder mostrar con mayor detenimiento cómo hacer esto, y además poder conocerlos cara a cara y escucharlos también lo que tengan para decir. Sergio, no sé si querés. Sí, retomo. No, la dificultad, estaba dialogando con gente del equipo técnico. Bueno, ha habido una dificultad hoy sobre el tema de la habilitación de los micrófonos, que va a estar subsanada para la próxima vez. Por eso la intención de que ustedes puedan volcar las preguntas en el chat porque imaginamos que por ahí puede haber algunas dudas operativas, como estaba evacuando recién Mijal y Noemí en ese sentido. De todas maneras, me dicen que para el próximo encuentro en adelante lo vamos a tener subsanado. No obstante eso, yo los invitamos con el equipo todo, a que metabolicen dudas, preguntas, comentarios para el encuentro del miércoles que viene, que tiene que ver justamente con el seguimiento tutorial en los foros que llamaba Mijal y Noemí recién, pero todavía, como nos vamos a quedar un poquito más, los que quieran expresarse a través del chat, como algunos lo están haciendo, lo pueden hacer. Mijal me levantaba la mano, así que adelante. Sí, Sergio, ahí había una consulta sobre si iba a estar disponible, digamos, el video de la clase de hoy. Sí, lo van a tener disponible en la plataforma virtual. El ministerio se encarga de elevar el video del día de hoy, y los subsiguientes también van a estar disponibles. Quédense tranquilos, van a poder retomar lo que se habló hoy también. Tranquilos, tranquilas, digo, esto empieza de a poco, pero van a ver que cuando arranquemos vamos a entrar en una dinámica de trabajo muy linda, porque van a estar súper acompañados por el equipo de tutores, y porque van a poder dialogar con el equipo docente sobre cualquier duda o consulta que vaya surgiendo de espacios y encuentros anteriores. También sepan que lo que hoy se conversó a lo largo que conversaron Sergio, Carlos y Mari, va a estar disponible también en lo que yo les conversé sobre la existencia de una clase teórica, una clase donde van a poder leer estos conceptos nuevamente, además de verlos en el video. Así que bueno, ahí van a tener disponible todo el material. ¿Sí, Noé? Sí, porque justo también leí una consulta. Digamos, la división en grupos es una cuestión operativa, digamos, como para que cada uno de los tutores tenga un grupo, una cantidad, digamos,
de trabajo con los coordinadores y que sea manejable en cuanto a la disponibilidad y el expertise de cada tutor respecto a algún sector en particular. El plan estratégico es propio de cada uno de las cooperativas o de los grupos asociativos o de los clústeres. O sea que es un trabajo individual. Es como hacer un trabajo práctico, pero sobre el caso real que cada uno de ustedes tiene. Entonces esto es muy importante que en este proceso también puedan involucrar al resto del grupo asociativo o al resto de los integrantes de la cooperativa o al resto de los integrantes del clúster. Es decir, esta construcción no va a ser solamente de los coordinadores, sino que también es un trabajo que ustedes van a tener que hacer al interior de los grupos, al interior de los clústeres. Posiblemente en la etapa de esta primera tarea, que es de la descripción de los grupos asociativos que cada uno de ustedes coordina, lo puedan hacer solos. Pero cuando tengamos que trabajar el tema del diagnóstico, o tengamos que trabajar el tema de los objetivos, o tengamos que trabajar el tema del plan de acción, eso es un trabajo de reflexión que cada uno de los coordinadores tiene que llevar al interior de cada una de estas asociaciones, digamos, grupales. Pero el plan estratégico es un trabajo individual. La idea es que cada grupo asociativo, cada cooperativa, cada clúster que esté formando parte de este curso termine en diciembre con un esbozo, un plan estratégico preliminar, digamos, listo para poder presentarlo, si fuera necesario, ante terceros. De alguna manera es un proceso también de reflexión, que no es solamente el llenar, digamos, un modelo, sino es un proceso de reflexión al interior de cada uno de los grupos asociativos respecto a la mirada que tienen a las problemáticas y miradas que tienen a corto, mediano y largo plazo. Así que la división en grupos es para nosotros una tarea operativa, porque bueno, somos 5 tutores, y entonces cada uno de los tutores se reparte de alguna manera un número para poder asistirlos en forma más personalizada en todo este proceso. Ok, gracias, Noemí. ¿Quieren comentar lo del cronograma? Sí, si querés, Sergio, sí. Simplemente decirles que, bueno, los encuentros llamados teóricos van a ser cada 15 días, y les vamos a remitir, después van a recibir por mail y vía la plataforma el cronograma completo. Lo mismo va a pasar con los encuentros con los tutores, estos encuentros también cada 15 días, todos los miércoles, donde se van a trabajar justamente los avances, las dudas, las consultas, algunas cuestiones que queden quizás dando vueltas también de los encuentros teóricos. No estoy encontrando ahora ya les digo, las clases están dispuestas para, o sea, los encuentros este fue el 1 de septiembre, después el 15 de septiembre, el 8 de septiembre van a tener el primer encuentro con los tutores, perdón, después el 15 de septiembre otro encuentro teórico donde vamos a trabajar de nuevo de la misma forma que hoy, el 22 de septiembre nuevamente un encuentro con los tutores, luego ya nos veremos el 13 de octubre, porque hay un feriado en el medio, si no estoy mal. El 6 de octubre nos encontraremos con los tutores, el 13 de octubre, después el 20 de octubre nuevamente con los tutores, y el 27 de octubre nuevamente para seguir, de ahí hasta el 7 de diciembre. Pero no se hagan problemas porque van a recibir el cronograma por mail de nuestra parte. Lo mismo ya los tutores se van a contactar para enviarles el link para el encuentro del miércoles que viene. Mijal, no sé si las características del encuentro da como, si se quieren los tutores presentar a uno como para que nos vean. Sí, claro. Bien. Y por favor, bueno, no sé si los voy presentando yo y por lo menos
hay un saludo con la mano como para que en la cantidad de cuadraditos se puedan identificar. Primero puede ser Analía Álvarez, la tutora, a Rodolfo Kuhn, Un gusto. a Sergio Damiano, Hola, bienvenidos. Marcelo Hortensi Hola, ¿cómo están? y Celina Polenta. Hola, mucho gusto, bienvenidos. Bueno, como para que nos identifique. Bien, Noemí, gracias, y gracias al equipo de tutores. No sé, Marcelo o Analía, si quedó alguna pregunta pendiente o algún comentario de interés antes de cerrar. Marcelo. Sí, no, una pequeña sobre la pregunta de Sandra que no le respondió, para ratificar que en realidad cada uno va a trabajar el plan estratégico sobre su grupo asociativo y no que vamos a trabajar sobre un ejercicio ficticio en conjunto con los integrantes del grupo que nosotros fuimos creando para tutorizar. Era eso nada más para que quede claro. Bueno, ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por las expresiones también de buenos deseos, de pasión y de comodidad en el camino a recorrer. Justamente se trata de un recorrido en el cual nosotros por lo menos pretendemos que sea virtuoso, que no sea de peso, que podamos aprender de todos, que podamos trabajar en la orientación para poder hacer, que de eso se trata, y en ese recorrido que va a tener, como decíamos antes, aspectos de mayor interés y de optimismo. Vamos a atravesar espacios por ahí que van a ser más densos, pero la idea es que podamos llegar a diciembre a buen puerto con los planes terminados, con el mayor número de grupos asociativos en esa condición. Así que les agradecemos, les agradezco en nombre del equipo todo por la conexión. Les pedimos disculpas por las dificultades en este tema de la interacción vía oral, que hace que por ahí la proximidad no sea tal, y eso atenta un poco contra esto, pero bueno, el miércoles que viene, en el espacio de los foros y ya en el subsiguiente, que sería la fecha 2 del módulo, lo vamos a remediar. Le voy a dar la palabra ahora a Esteban Casín para que despida y haga los saludos finales. Gracias. Bueno, gracias Sergio. Yo soy parte del área de capacitación de la CEPIME y un poco corresponsable de esta actividad. Así que por un lado me siento honrado de poder hacer eso y estar con tantos colegas y amigos, exalumnos, profesores y demás, que nos hemos encontrado durante mucho tiempo a lo largo de la vida. Les digo entonces a los participantes que están frente a un plantel docente excepcional, sinceramente, por la calidad no solamente profesional, sino también humana, de quienes están llevando adelante la responsabilidad de formarlos en este tema. Van a encontrar estilos distintos, personalidades distintas, saberes distintos, y entre otras cosas porque hemos tratado, o la UTN, digamos, ha tratado de generar un plantel docente lo más heterogéneo y amplio posible para un poco cubrir la heterogeneidad que tienen los clústeres y grupos asociativos y cooperativas que se han también inscrito a este curso. También es un gran honor y un privilegio poder tener una segunda edición de este curso que hemos hecho el año pasado, y que en realidad ya tenía una actividad previa, que fue un curso más bien de sensibilización con muchos expertos, entre ellos CAFO estuvo en su momento y demás, trabajando abiertamente con el tema de la formación de los grupos asociativos. Por último, un llamado al compromiso, al trabajo, a que no se queden con dudas, a que pregunten, a que escriban. Lamentablemente parece un poco contradictorio lo que digo con la imposibilidad que tuvimos hoy de índole técnica de que todos participen, pero les aseguro que
que el sentido de este trabajo es la participación y la co-construcción de conocimiento y intercambiar experiencias, y por lo tanto, cuanto más ustedes, los participantes, se involucren, se comprometan y tengan una mirada proactiva, mejor va a salir el curso. El curso no es meramente una cuestión de las ganas que le pongan los docentes, sino también de la gana que le ponen los participantes. Por otra parte, también quiero hacer un llamado a que cuando a los responsables o coordinadores o representantes de los grupos que están cursando se los invite a, entre comillas, darse vuelta y ver cómo está su grupo, qué hace su grupo, traer información, que aprovechen esa oportunidad, que aprovechen la oportunidad para trabajar con las empresas o con las instituciones que forman parte del clúster o del grupo asociativo. Que sea un trabajo colectivo en sí mismo, el hecho de preguntarles, convalidar la información, sobre todo cuando se haga el plan, cuando se hagan los planes estratégicos, es decir, no pretendemos que sea una tarea individual dentro de este contexto grupal, sino que cada grupo asociativo trabaje lo más posible. Nosotros, si bien en el curso tenemos 50 personas, no quiere decir que solo participan 50, pueden estar participando 250 o 500 personas, en el sentido de que nos gusta que se involucren o que ustedes involucren a quienes trabajan con ustedes o ustedes representan en este caso. También tenemos la instancia de los talleres, de sensibilización abiertos con las comunidades, con los clústeres, con los territorios que los iremos programando y avisando oportunamente, que también queremos que sean espacios de presentación y debate de experiencias y casos, y por lo tanto también ahí va a haber otra instancia para, no puedo mirarte. Imaginen un grupo asociativo de una X provincia o de un X territorio que para esos talleres invita a la intendencia, o invita a la universidad, o invita a la cámara, o invita a otras empresas que forman parte de la cadena de valor o del clúster. Por lo tanto, el curso también es una excusa para crear redes, para crear asociatividad. No es meramente un curso de aprendizaje y en la cual sale un papel, digamos, o un conjunto de papeles que son el plan estratégico. Y última idea, por lo tanto también para nosotros nos resulta muy interesante que ustedes también se organicen como grupo, digamos. Si quieren hacer un chat, un grupo de WhatsApp o lo que fuera, de los participantes del grupo, si quieren generar alguna instancia de trabajo conjunto o de comunicación al menos, nosotros o los apoyamos o los alentamos, por lo menos para que lo hagan, porque también queremos generar esa comunidad de aprendizaje entre todos los que están formando parte de este proceso de generación, consolidación y desarrollo de clústeres y grupos asociativos. Para finalizar, quisiera saludar también a quienes han trabajado muchísimo estas semanas para armar las bases, para convocar a la UTN, para convocar a los participantes, para seleccionar los participantes, para tener el Zoom, para que esté la plataforma, etc. Sebastián Lucero, Eva Rabey, Vicky, Belén, que forman parte de diversas áreas de la Secretaría, algunos trabajan más con Silvina Mocho, otros trabajan más con Florencia Iglesias, seguramente me voy a estar olvidando de alguno y pido mil disculpas. Así que somos un grupo muy interesado en que la asociatividad empresarial, territorial, productiva, tome fuerza, tome cada vez más fuerza. Somos fervientes impulsores en el proceso asociativo de estas características. Creemos que es una de las salidas más importantes que tienen nuestras comunidades y nuestro mundo empresarial para soportar la crisis y para incluso superarla y generar cosas nuevas. Así que bienvenido sea este esfuerzo asociativo. No quiero extenderme más, así que un saludo para todos, un agradecimiento, un honor trabajar con todos ustedes. Entonces, queda firmemente la invitación hecha para el miércoles que viene para que los grupos empiecen a trabajar, que será comunicado particularmente con quién van a trabajar y quién es el tutor y cómo se conforma el grupo, y dentro de 14 días, dentro de 2 miércoles, el 15, la segunda sesión sincrónica general
de la parte formativa de este curso. Así que un placer, un gusto, un saludo grande para todos, y espero estén muy bien, y a trabajar, a estudiar, a comprometerse, que es un camino muy lindo el de la asociatividad y de la conformación de redes. Hasta la próxima entonces.